Bueno, hoy tenemos sobre la mesa una obra literaria que la verdad es fascinante. Se llama Eco Ancestral, una historia de conexión de almas. Es de la autora Roxana Luza, publicado por Claviar Ediciones. Un libro que atrapa desde el inicio. Totalmente. La historia arranca con una premisa que parece sacada de un sueño, ¿no? Un reconocimiento instantáneo absoluto entre dos almas. Sí. Pero lo que vamos a explorar hoy es por qué esta historia, que parece que empieza como un romance, se convierte en un viaje de transformación, yo diría que hasta revolucionario. Es que justo ahí, en ese primer encuentro, está la genialidad de la obra. No lo describe como un simple amor a primera vista. No, para nada. El texto habla de una epifanía, de un destello de luz que partió la realidad en dos. Uf, qué potente. Y lo crucial es entender esto. Ese evento no es la meta, no es el "y vivieron felices para siempre". Es el catalizador. Es la sacudida que la obliga a ella, a la protagonista, a iniciar un viaje hacia adentro. Y ese catalizador que mencionas nos lanza de inmediato a un terreno mucho más oscuro, más complejo. Cierto. Sí, totalmente. Porque la historia da un giro. Se aleja de ese romance casi idílico para meternos de lleno en el pasado de ella. Ahí está el núcleo. Nos enteramos de que se sintió invisible casi toda su vida. Y todo anclado en una frase. Una frase que la persiguió por años y que, te digo, me heló la sangre. Decila. Calladita sos más linda. Es que resuena de una forma tan potente en nuestra cultura que sentí el peso de esa herida casi al instante. Absolutamente. Esa frase es el nudo de todo. Y acá es donde la obra conecta, de una forma magistral, el viaje personal con ese eco ancestral del título. A ver, ¿cómo lo hace? Lo que ella descubre es que su herida, ese silencio, no empezó con ella. Descubre que su historia resuena con las de sus ancestras, y en particular con la dualidad de sus abuelas, que esto es brillante. Ah, mira. Por un lado, tiene una abuela que vivió una vida de silencio forzado, y en el otro, una que luchó sin parar para encontrar su voz. Claro, los dos extremos. Exacto. Y ella no tiene que elegir un camino, tiene que aprender a integrar los dos legados, la fuerza del silencio cuando es elegido y el poder de la voz cuando es necesaria. Eso que decís del linaje es clave. Pero ¿no corre el libro el riesgo de simplemente culpar al pasado por los problemas del presente? Es una excelente pregunta. O sea, ¿cómo maneja ese equilibrio entre el peso de la herencia y la responsabilidad de ella para sanar? La autora lo aborda con mucha sutileza. No usa el pasado como una excusa, lo usa como un mapa. Un mapa. Me gusta esa idea. Claro, al entender de dónde vienen sus patrones, su miedo a hablar, su tendencia a hacerse pequeña, ahí puede empezar a desmantelarlos conscientemente. Entendido. O sea, el linaje no es una condena, es una clave. Una clave que le da el poder de reescribir su propia historia. La sanación, propone la obra, no es olvidar el pasado, es integrarlo. Honrarlo para poder liberarse. Entendido. Entonces, el libro se convierte en una especie de hoja de ruta para el autodescubrimiento. Y si es así, ¿cuál dirías que es el primer paso que ella toma? Ese que es el más difícil, pero que lo cambia todo. Es más profundo que poner un límite. Más profundo. Sí. El primer paso real, el que desbloquea todo, es cuando aprende a escucharse a sí misma. Ah. Pero no a la voz del miedo, ni a la del debe ser que heredó, sino a su propia intuición, a esa voz interior que fue silenciada por esa frase terrible. Claro. A partir de ahí, los límites, el amor propio, todo se vuelve una consecuencia natural. Es un testimonio increíble del poder de transformar el dolor en sabiduría y ese silencio en una voz propia y rotunda. Entonces, en esencia, Eco Ancestral empieza con el encuentro de dos almas, pero termina siendo sobre el encuentro más sagrado de todos. ¿Cuál sería? El reencuentro con una misma. Es una lectura valiente, profundamente positiva y muy sanadora. Exacto. Y nos deja con una reflexión final que es muy provocadora. A ver. La obra nos invita a preguntarnos si esas conexiones tan intensas, casi mágicas que a veces vivimos, son un destino en sí mismas, o si en realidad son el llamado de nuestra propia alma para que finalmente miremos hacia adentro, para que volvamos a casa.